¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre Párrafos. Hoy con textos de la escritora uruguaya Cristina Udakiola, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Se trata de su novela Enemigos o Amantes, de la que vamos a leer el capítulo 1. Pero antes, quiero pasar algunas noticias de escritores independientes. Noticias literarias en Entre Párrafos. Un segmento promocional que contribuye con la difusión de lanzamientos y eventos de los autores independientes de habla hispana. Marilyn Zumbo presentó en la SADE Había una vez haikus. Contó con lecturas a cargo de diferentes autores invitados como Adrián Darío Arévalo, Gustavo Arredondo, Marcelo Brenta, Lorena Brito, entre otros. Esto sucedió el 14 de junio a las 17:30 horas en la sede central de la SADE, en la calle Uruguay. Le deseamos a Marilyn el mayor de los éxitos. Tercera Feria del Libro de Campana. Después de 2 exitosas ediciones y bajo el lema Más libros, más libres, con entrada libre y gratuita, se realizará del 17 al 20 de junio en el Club Ciudad, la tercera Feria del Libro de Campana. Se anuncia la presencia de Gastón Pols, Felipe Piña y del escritor campanense Tomás Balmaceda, entre otras figuras del ambiente cultural. Contará con la participación de más de 35 escritores y más de 35 editoriales, y también tendrá más de 50 actividades especiales, además de talleres y espectáculos, como se acostumbra en este tipo de ferias. En el marco de esta feria, el martes 20 de junio a las 14 horas, se presentará en el Salón Auditorio la antología 11 Plumas de Editorial Duncan, con textos de varios escritores que pasaron por este programa, como Adrián Arévalo, Patricia Vitale y Jazmín Sevilla, entre otros. Si sos autor y estás interesado en utilizar este segmento, tenés que enviar textos y flyers al WhatsApp que encontrarás al final de este episodio. Espero tus materiales, estoy a tu disposición. Ahora sí, arrancamos con el capítulo 1 de Enemigos o Amantes. Era la mañana de su cumpleaños. Cumplía 40. La noche anterior había peleado con Omar terriblemente, una vez más, y se había desvelado a las 3 de la mañana para no volver a dormirse. Pero no se había desesperado, y siguiendo los consejos de su amada y odiada terapeuta, simplemente había encendido una vela, luego un incienso, y en la penumbra de su cuarto, en soledad, Omar, tras la pelea, dormía profundamente en el living, escuchó su mente aceptándola, no tapándola en fervorosa actividad como siempre hacía, porque les cuento, queridos lectores, que Susana, nuestra protagonista, que en realidad soy yo, es hiperactiva. Escuchó entonces a su ser más interno, y esa voz habló claro y fuerte diciendo: ¡qué alegría! Dios no existe. Ha sido un gran invento de los dueños del mundo. ¿Sabes tú quiénes son los dueños del mundo? Pues las élites millonarias, las élites de los megabancos, de las megaempresas y jerarquías del Vaticano.
El dinero dirige el palco de los seres humanos y los dueños del mundo, siempre de la mano de la religión de turno, meten miedo y miedo para continuar teniendo el poder. El cielo y el infierno son dos grandes inventos que mantienen bajo control nuestros impulsos rebeldes y anhelos de libertad. Nos esclavizan en trabajos mal pagos, muchos mueren de hambre y otros son encerrados en la cárcel como modelo que asuste a los que afuera luchan en la jungla humana. Entonces, siempre unos muy ricos y otros extremadamente pobres. Las religiones promulgando hipócritamente la humildad y el desprendimiento de lo material, mientras ellos ríen burlescos en sus palacios, brindando con el champaña más caro y tomando de la coca más buena, al tiempo que gobiernan países, arman guerras y hacen alianzas entre coronas, empresas y corporaciones bancarias. Tirada en la cama, su cuerpo estático y su mente galopando incansable, como si un líder revolucionario hubiera tomado el mando de su ser, este monólogo mental y esta perspectiva de su alma decían y afirmaban que el mundo de los humanos funciona hipócritamente y de forma incoherente. El mundo del revés, todo al revés de los pepinos. Nada es lo que parece y las palabras son usadas por políticos, sacerdotes, papas, dalai lamas y presidentes con total descaro e impunidad. Parecen decir, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El matrimonio ha sido la alianza económica más clara de nuestras sociedades y se ha disfrazado de amor, presionándonos sutilmente a que todos necesitemos casarnos, siguiendo leyes morales de monogamia que permiten transmitir el capital de generación en generación. En nuestra cultura occidental, las riquezas se perpetuaron así, avaladas por el Estado y la intocable y corrupta Iglesia Católica. Y aún siguen hablando desde esas alturas, vestidos de blanco, y levantan el dedo acusando 1000 pecados y prohibiendo el aborto, mientras tribus enteras de nativos yacen muertas bajo el peso de la cruz. Pero sin duda, el mayor invento de la humanidad ha sido el concepto amor. Los seres humanos no aman. Solo buscan incansables reforzar su ego a partir de ser reconocidos y admirados. El estado de enamoramiento es una ilusión muy semejante al enajenamiento que provoca cualquier droga. Inventa un ser que no existe y, cuando la convivencia rompe la ilusión, vemos con ira a la persona tal cual es. Las parejas se sostienen por conveniencias económicas y sexuales, por el fuerte deseo de tener hijos, por el pánico a la soledad, por órdenes internas de índole química, etc. Pero reconozcamos, dolorosamente, que no es el amor el que las sostiene, sino una fuerte adicción o necesidad que una o las dos partes del vínculo siente por la otra. ¿Sabemos de qué hablamos? Susana sabía. Respiró hondo, se levantó de la cama y caminó hacia la puerta-ventana que daba al balcón. Miró el campo a través del cristal buscando refugios en el placer de la belleza. La noche seguía. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido y solo estuviera en ella, este monólogo de su mente y los silencios de la noche. Este tema le tocaba fuerte. ¿Por qué es tan difícil que dos personas confíen una en la otra y se amen con pureza y respeto? ¿No debería ser eso lo más simple de la vida? ¿Por qué a sus 40 años aún no ha alcanzado esa maravillosa alquimia que ocupó el trono de su sueño de niña? ¿Qué otro rey colocar ahora en el pedestal? ¿Acaso el dinero, la fama, el éxito? Igual de falsos, igual de vacíos sus premios. El amor había sido su mejor búsqueda, su mejor regalo, la más sabrosa fruta, pero en lugar siempre había aparecido ese maldito juego de poder, un infranqueable abismo y una tremenda soledad, ese continuo vaivén de dos seres manipulando energía. Cuando le había tocado ser la amada o la droga, como les guste, queridos lectores, había sentido una vez más esa ambigua emoción, ese rechazo e impaciencia, al vivir el acoso
tonto e incoherente del otro. Y claro que había sabido abusar de esa energía y de ese poder. Pero cuando había estado del otro lado, cuando con vértigo, ante insistente llamada o cálculo o estrategia, sabiéndose usada, sabiéndose víctima, practicando mercancía de sutil energía, había corrido en busca del amante que diera esa bocanada de oxígeno, ahí había comprobado una vez más el ambiguo éxtasis tormento de ser el que ama, el adicto. Volvió a la cama. En la penumbra de su cuarto, Susana no pudo evitar sentir al ser humano como ladrón, egoísta y mentiroso. ¿Cómo sentirse orgullosa de su especie y de sí misma? ¿Cómo encontrar la alegría de vivir en la real conciencia de lo que somos? Susana entendió que solo en la inconsciencia se puede ser feliz. Todo humano roba en la medida que la vergüenza, el miedo a Dios o a la cárcel o ser descubierto se lo permiten. Somos despreciables en tantas conductas que no reconocemos. Día a día vivimos en una mentira, en una negación de lo que somos y sentimos, y constantemente nos avergonzamos de nuestros instintos. Somos animales y no queremos verlo. Cubrimos constantemente nuestros genitales hasta la incoherencia y así vivimos en la rigidez, en la negación y en la vergüenza permanente de lo que somos. Susana se sintió con este discurso interior, con esta advertencia, con esta especie de descubrimiento 1000 veces más liviana. Renunció de repente a sus anhelos de ser más elevada y de alcanzar esa bondad que nunca se le brindaba natural. Renunció a creer que si ella cambiaba, el amor y la pureza llegarían a su puerta. A partir de ahora se aceptaría sin anhelos de elevación y se relacionaría con el mundo sin esperanzas vanas por cambiar la naturaleza humana o creer en su redención. Habrá que ser abyecto y desalmado, como dijo Fito Páez. Desde esta perspectiva, el mundo se brindó más libre de leyes, más seductor para hacer lo que realmente le viniera en ganas. Cuánto universo interior que no compartía con nadie, deseos ocultos, pensamientos obsesivos, ansiedad constante, seres que no hablan desde las tinieblas del inconsciente. La certeza de que no había un castigo o enjuiciamiento tras esta vida hizo sentir a Susana más libre y con más deseos de gozar de cada segundo como si fuera el último. Nada de karma, nada de cielo e infierno, nada de Dios, nada de amor, nada de moral. Simplemente vivir el presente y aceptar nuestra naturaleza deforme y corrupta, nuestra esencia de luz y sombra. Y Susana volvió a decir en la penumbra de su cuarto, pero esta vez en voz alta, casi como un grito: ¡qué alegría! Dios no existe. Y entregada al murmullo de este gran descubrimiento, se entregó a los brazos de Morfeo. Hasta aquí el capítulo 1 de Enemigos o Amantes de la escritora uruguaya Cristina Udakiola, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Hasta la próxima. Hasta aquí, entre párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.